Ahí está, y ya comenzó la grabación. Voy a apagar mi video y me desactivo mi audio. Hola, buenas tardes. Ahí se conectó Gabriela. Bueno, primero que nada, gracias por el tiempo y le informamos que la clase va a ser grabada por una cuestión de que no nos estamos conectando todos los alumnos para que después ellos lo puedan ver. Eh, y bueno, no sé si el profe se quiere presentar. Sí. Hola Gabriela, muy buenas tardes. Quiero agradecer de sobremanera tu predisposición a contarnos de qué se trata lo que vos sabés, digamos, lo que vos te especializaste. Quiero que sepas que esta es una cátedra de diseño de productos, en donde nosotros buscamos que haya en esta etapa un entendimiento de problemas generales, de todo un poco, para que los estudiantes puedan elegir un tema en particular que sea de interés de ellos y que después desarrollen un producto para dar una solución parcial o total de ese problema. Agradezco de sobremanera, es un gran honor tenerte entre nosotros y estamos dispuestos ya a escucharte. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por invitarme. Me presento, mi nombre es Gabriela Arguilo López, soy licenciada en genética. Estudié en la Facultad de Misiones, en Posadas. Mi idea al principio no era justamente dedicarme al agua, pero después entré a la prefectura y empezamos a dedicarnos a lo que es contaminación de las aguas. Dentro de la institución, dentro de la Prefectura Naval Argentina, hay como dos áreas muy específicas, un área pericial y un área de investigación. Yo pertenecí primero al área pericial y después al área de investigación. Dentro del área pericial, la prefectura lo que hace es, por pedido judicial, inicia acciones contra empresas que podrían contaminar el medio ambiente. No necesariamente contaminar el medio ambiente a través de buques, sino a través de empresas. Por ejemplo, en el caso nuestro trabajamos mucho con las empresas que descartaban sus efluentes al riachuelo, y también podía ser en el interior del país. Entonces muchas veces un juez determinaba que la prefectura tenía que encargarse de hacer unas pericias para determinar si alguna planta de tratamiento o alguna planta en general contaminaba las aguas. Y después, por otro lado, también trabajamos en lo que es investigación. Nosotros tenemos buques, un buque de navegación marina y una de navegación fluvial. Ambos buques están capacitados, tienen un laboratorio adentro y tenemos personal de investigación que va a bordo de los buques y hace campañas de investigación. En este caso lo que se busca es ver la calidad de la columna de agua. Puede ser a través de parámetros microbiológicos, a través de parámetros químicos, a través de nutrientes, a través de, por ejemplo, algas tóxicas. Entonces nosotros tenemos como una especie de tarea general en lo que se refiere a la contaminación de las aguas. También, dentro de la prefectura, se hace lo que es el estudio de la contaminación de las aguas proveniente de buques. En ese caso, nosotros como país signatario de algún convenio internacional ante la Organización Marítima Internacional,
El área donde estoy yo, que es la Dirección de Protección Ambiental, se encarga de emitir certificados o controlar si los buques contaminan o no contaminan el ambiente. De esa manera, nosotros emitimos certificados, realizamos inspecciones, podemos subir a bordo de los buques. Dentro de la prefectura hay un área que se encarga de lo que sería estado rector del puerto. Esta área tiene inspectores específicos que suben a bordo de los buques para ver que los buques no contaminen el ambiente, ya sea desde hidrocarburos o tirando basuras. Recuerden que muchos buques sacan basuras, o sea, tienen producción de basuras y ellos tienen que a su vez hacer el descarte de estas basuras. También tienen lo que se denominan aguas negras o aguas grises, que es justamente lo que sobra de los baños, o también de las duchas, también de la cocina. Entonces, de alguna manera, la institución tiene mucha injerencia en lo que se refiere a contaminación de las aguas. No sé si les interesa más lo que se refiere por tierra. Nosotros, en esos casos, el laboratorio pericial de la prefectura tiene un área que es para hidrocarburos específicamente, donde terminamos hidrocarburos, un área que es de microbiología. Nosotros de esa manera tenemos la parte bacteriana, la parte viral. Después tenemos también un área que se encarga de lo que serían algas. Las algas no son consideradas contaminantes porque obviamente nosotros sabemos que están naturalmente en el cauce del río, pero generalmente tienden a ocasionar algunos inconvenientes. Muchas veces habrán visto seguramente fotos de zonas como Colón, Concepción del Uruguay, inclusive de Buenos Aires, que se ve esas manchas verdes, que parece que hubieran tirado pintura sobre el agua, que son floraciones algales. El laboratorio pericial también tiene lo que es determinación de metales pesados en muestras de agua, y creo que no hay otro laboratorio. No, bueno, sí, hay alguno que en su principio habíamos empezado a trabajar, que hoy día no está funcional, que es para determinar la parte de mortandad de peces, porque nosotros también teníamos muchas veces que veíamos los peces, las mortandades grandes de peces, y buscamos la causa raíz. Lo que se refiere quizás a Buenos Aires no es tan común, es más común, por ejemplo, en Río Hondo. Hay una prefectura Río Hondo que se encarga de cuando hay desborde de las piletas provenientes de la zafra, se ven las mortandades de peces. Entonces, en esos casos, la prefectura también va y toma muestras de agua y analiza. La prefectura tiene asiento en lo que se refiere más a zonas de vías navegables. Río Hondo sería el único lugar donde no es una vía navegable. Pero después solamente estamos en vías navegables, estamos en Bariloche, estamos en Neuquén, estamos todo lo que es el litoral argentino, estamos desde Posadas, Formosa, todo lo que es el río Paraná, río Uruguay. En muchos casos compartimos con, por ejemplo, en río Uruguay lo compartimos con la CARU, que es la Comisión Administradora del río Uruguay. En los casos en los cuales, por ejemplo, estamos en Buenos Aires, compartimos con Acumar, que es el que se encarga de la contaminación del riachuelo a partir del 2008. Y en otras situaciones, en lo que son judiciales, si somos designados, nos dirigimos a la zona con testigos y hacemos las tomas de muestra, y después elevamos a los juzgados las causas para que se inicie el cierre de una empresa o se les exija trabajar correctamente, ¿no? Bueno, no sé, más o menos eso era lo que, no sé si quieren que les diga algo más. Esto es más o menos lo que nosotros hacemos dentro de la institución. Sí, no, más que nada era eso, una presentación, y nosotros, medio del desconocimiento, porque no sabíamos bien en qué área se desarrollaba, le mandamos ahí 3 preguntas, no sé si las puedo ver, si no las tenemos por acá, Sí, las pude ver. como para que pueda ver si nos orienta un poco en esas dudas que surgieron en el grupo. Bueno, la contaminación que se generan a través de las empresas, lo que pasa es que no generan, por lo general no son residuos sólidos, son residuos de lo que serían efluentes. Hay de alguna manera por zonas, por regiones, por provincia, hay leyes o normativas que tienen límites máximos permitidos de vertimiento.
En lo que se refiere, por ejemplo, al riachuelo, ACUMAR se encarga, en lo que se refiere a las provincias, se encarga cada una de las provincias, y de alguna manera tiene que controlarlo lo que es la provincia, provincialmente se controlan. También hay entidades que se encargan, ONGs, que se encargan de realizar, por ejemplo, limpieza de playas, que son lo que serían residuos sólidos. Porque también es cierto que muchas veces en ríos y lagos nosotros tenemos que no solamente lo echan la empresa, sino que hay una playa, la gente va y deja, por ejemplo, botellas o deja basura que se va juntando, y en ese caso la ONG se encarga de hacer todo lo que es el levantamiento de este tipo de residuos. Por eso yo no sabía a qué se referían acá a residuos. Si son residuos líquidos, o sea, si refieren a fluentes, las empresas tienen que encargarse. A veces es más difícil en lo que se refiere a cursos de agua, en los cuales tenemos de un lado un país y del otro país. Piensen que nosotros compartimos con Uruguay, compartimos con Brasil, compartimos con Paraguay, y ya hemos tenido varias situaciones en las cuales el desborde de, por ejemplo, un basurero en Paraguay provocó una mortandad masiva de peces en Formosa. Entonces nosotros por lo general se realizan comisiones que son entre los dos países, se toman muestras que se reparten entre los dos, se hacen los análisis. Por ahora el único laboratorio que tiene prefectura que hace análisis se encuentra en Buenos Aires. La idea era en algún momento descentralizar y hacer más laboratorios en el interior, que de alguna manera nos permita hacer este tipo de chequeos. Lo que pasa es que tienen que pensar que cuando son análisis periciales, cuando es una pericia, cuando está un juzgado atrás, la metodología de trabajo es muy distinta. Nosotros tenemos que ir, nosotros vamos porque tenemos estado policial, podemos entrar a cualquier empresa y nadie nos va a parar, pero tenés que llevar testigos, tenés que tomar triple muestra, tenés que tomar unas botellas que son especiales, que son color caramelo, de litro, que se les pone una tapa que tiene una numeración, a su vez se les pone otro precinto extra. Entonces todo eso lleva mucho trabajo y obviamente hay que procesarlo en un laboratorio que no tenga acceso a nadie, o sea, que solamente sea para nuestro personal y hagamos la tarea nosotros. Sí se puede invitar a las partes a participar del análisis, pero están ahí parados, no tocan nada. Entonces es como medio complicado. Hubo varios casos que fueron bastante conocidos, apareció también una vez en lo que sería el Tigre, zona del Tigre, ahí apareció una mancha roja que también fue prefectura a tomar muestra. Y en la época que empezó lo que era el tratamiento del riachuelo, bueno, usted tiene que pensar que en Buenos Aires el riachuelo genera como todavía un poco de ruido, es una zona que está muy contaminada y nunca se ha logrado limpiar. A partir del 2008-2010 empezaron las tareas de levantar buques que estaban en el fondo y de cerrar empresas y exigirles que no contaminen el ambiente, que tengan unos efluentes, que tengan plantas de tratamiento, porque la mayoría de las empresas tienen una producción de algún tipo de efluente tóxico. Entonces lo que se les exige siempre es que haya una planta de tratamiento previa que elimine esas toxinas, y que las toxinas después se eliminen por otro lado, ya sea disposición final. Disposición final, no sé si conocen, son en plantas de colección de residuos, que lo que hacen es o las queman o las entierran. Tienen diferentes metodologías según qué tipo de residuo sea. Entonces, en ese caso se empezó a trabajar muy fuertemente en el 2010 al 2013, y bueno, ahora ya está todo parado, pero en su momento se había logrado cerrar varias plantas y la prefectura había participado de los allanamientos en las plantas para verificar el cumplimiento de que justamente las empresas cumplan estos residuos. Por lo general, siempre tiene que haber una denuncia previa. Son muy pocos las empresas que naturalmente realizan la regulación de esta contaminación. Se mueve más rápido cuando hay una denuncia, ¿no? No sé si quedó explicado, ¿tenían alguna otra idea sobre la pregunta? No, sí, o sea, quedó bastante claro, es más
por ahí no sabíamos bien tampoco cuáles eran los desechos, así que iba una pregunta bastante general, así que sí. Pasamos a la siguiente. Ahí está. Bueno, tienen que pensar que el inodoro, bueno, depende de dónde estamos hablando, el inodoro va a un lado o va al otro. Si nosotros estamos hablando del inodoro y estamos hablando, por ejemplo, de la zona del Tigre o de del interior, quizás si no hay cloaca, si hay cloaca, ven de dónde va el agua del inodoro. Por lo general se diluye bastante. Nosotros en Buenos Aires tenemos puntos verdes para descartar lo que son medicamentos y eso. Siempre conviene descartarlos en la basura domiciliaria, que tiene otro proceso que descartarlo por el inodoro, ¿no? Es muy raro que algún residuo químico pueda terminar en agua potable, salvo que tengan pozos. Tienen que pensar que si de alguna manera no hay un cloaca, pero la cloaca termina todo saliendo a un lago o a una laguna y después la gente de las viviendas hace pozos para obtener agua potable. El agua potable por lo general termina siempre filtrando el agua de la laguna a esta agua, entonces es peligroso en ese caso. Hubo muchos casos, no sé si tanto con residuos químicos, porque tiene que pensar que es muy inespecífico a veces el malestar que puede llegar a provocar un residuo químico. Y sin embargo, por ejemplo, nosotros tenemos varios casos en los cuales hubo personas que estaban con diarrea, con algún tipo de enfermedad viral, no bacteriana, viral, y vivían en zonas donde había poca cloaca y la mayoría de la gente tomaba agua de pozo, y llegaban a contaminar a casi todo el pueblo. ¿Por qué? Porque el agua terminaba filtrando, los virus son muy resistentes, igual que la mayoría de los residuos químicos son muy resistentes, y la gente que tomaba agua de pozo terminaba con el agua contaminada, y de esa manera hubo muchos casos, pero claro, como era una situación de una enfermedad gastrointestinal, era como que se notaba mucho más. En algunos casos, si es una reacción alérgica o parece como que tenés como una conjuntivitis por una reacción química, creo que no terminan de asociar que es la misma enfermedad, pero sí, obviamente es peligroso, por eso siempre que hay que descartar medicamentos, eso hay que descartarlo en la basura domiciliaria, ¿no? Bueno, buenísimo. Igual, bueno, si tiran aceite, lo mismo, el aceite tampoco se descarta por ahí. Acá nosotros tenemos un sistema que el aceite lo guardás en frascos y entregás el frasco en puntos verdes, o sea, lugares específicos para descartar el frasco, ¿no? No tirarlo en el agua nunca. Bueno, y pasamos a la tercera. Ahí estamos. Bueno, justamente, una actividad práctica usualmente realizada es eso, no tirar, fijarse que tirar los residuos de aceite y eso siempre es muy común a veces usar aceite para freír y después limpiar todo y tirar todo por la bacha, pero lo cierto es que esas cosas son cosas que sí se pueden ir mejorando lentamente, igual que no pensar que la bacha de la cocina es un descartador, simplemente usarlo para lavar y no descartar por ahí nada, intentar descartar todo por el inodoro en algunas cosas y otras directamente guardarlo en frascos y descartarlo en puntos de reciclaje, ¿no? Que son lugares donde quizás va a la tierra y no va al agua. Lo mismo se refiere a cuando vas a la playa, no dejar toda la basura en la arena, que después sube el agua y se la lleva todo. Ahora están hablando también de que los barbijos han caído al agua y los peces se enganchan en ellos, a lo mismo que los enganches de plástico de los six-pack de cerveza también son malos para el ambiente. Hay que acostumbrarse a juntar todo lo que vayamos tirando, o sea, no pensar que porque lo dejas en la vereda ya está, eso se terminó, sino tener la precaución de todo tirarlo en los contenedores o en cestos especiales y no dejarlo por ahí. Todo eso termina yendo al agua. Así que sí, desde ese lado
Sí, bueno, desde los hogares es cambiar un poquitito algunas actividades, ¿no? Algunas actitudes de dónde tirar las cosas, nada más. Bueno, creo que fueron muy claras las respuestas. Y si tenemos dos preguntas más ahí como posibles, si teníamos tiempo, No hay si nos problema. quiere contestar alguna de las dos, Sí, sí, no hay está en drama. la próxima Sí. diapo. ¿Qué parámetros se tienen en cuenta a la hora de analizar la contaminación y las medidas que se toman luego de un análisis? Bueno, por un lado, los parámetros los podés dividir en varios tipos de parámetros. Por un lado tenés lo que se llaman, nosotros los llamamos in situ. In situ quiere decir que vos vas al lugar y tomás el parámetro ahí mismo. Son parámetros que vos no los podés trasladar. Por ejemplo, la temperatura. La temperatura es muy importante. Siempre que analizás la contaminación del agua, además de tomar la temperatura, tenés que mirar un poco alrededor, y por lo general nosotros anotamos cuál es cómo es el ambiente circundante a la zona, ¿no? Entonces, bueno, por ahí tomás la temperatura y lo que sería el oxígeno disuelto. Son dos parámetros que no podés tomarlos en laboratorio. La temperatura, obviamente, porque cambia, cuando vos ya la cargas en la botella ya te va a variar la temperatura. Y el oxígeno disuelto también te cambia, ¿por qué? Porque cuanto vos más muevas la muestra o menos la muevas, se oxigena más o se oxigena menos. Entonces esos dos parámetros tenés que tomarlos sí o sí en lo que se refiere en el lugar. Después, una vez que llegas al laboratorio, tomás los primeros parámetros que son los químicos. Que vos haces, por ejemplo, pH, conductividad, después haces los nutrientes son nitratos, nitritos, fosfatos, todos los fósforos, azufre, depende también que busques. Nosotros por lo general hacemos una batería bastante grande de parámetros. Y después tenés lo que son microbiológicos. Todos los microbiológicos tenés dos bacterias que serían como los indicadores de contaminación fecal más famosas, una que es la Escherichia coli y otra que es el enterococo. Y después tenés los parámetros que pueden ser, por ejemplo, metales pesados, que vos podés buscar metales pesados en muestras de agua. Podés sumarle, por ejemplo, virus. Yo trabajo justamente en esos. No hay un indicador per se que sea el más famoso, pero podés buscar alguno general, como para ver si hay virus en las muestras. Entonces eso te da más o menos una idea de cómo está el cauce del agua, ¿no? Después puedes seguirle sumando algún otro parámetro más que te interese. Por ejemplo, si ves que el agua te acercás y tiene como un brillo iridiscente superior, puedes imaginar que tiene hidrocarburos. Entonces en esos casos tendrías que tomar una botella de muestra y probar a ver si tiene hidrocarburos, algún tipo de hidrocarburo en especial, alguna grasa, algún aceite. Que eso sería como para tener una batería más o menos que cubra un poco todo lo que podrías hacerle a una muestra de agua, y en función de eso evaluar la calidad del agua. Nosotros en realidad por lo general no lo llamamos la contaminación, decimos como que la calidad, de buena calidad o mala calidad, según cuánto oxígeno tenga, si tiene un pH relativamente estable, que no tenga metales disueltos. Las bacterias, vos tenés diferentes indicadores según el agua sea para consumo, para recreación sin contacto directo, por ejemplo, navegar. Entonces ahí va variándote mucho, te pueden permitir más o menos bacterias en el agua, ¿no? Y después tenemos otros parámetros que también usamos nosotros para investigación, que es por ejemplo la presencia de algas o de fitoplancton. Entonces eso también nos permite ver un poco más allá qué tipo de algas hay, si hay fitoplancton. Hay fitoplancton que son tóxicos, que son los que producen la marea roja, por ejemplo. Hay otros fitoplancton que tienen toxinas, neurotoxinas o hepatotoxinas. Hay algunas algas que yo les decía que son esas que aparecen manchas verdes por todos lados, que es la microcistis, que tienen hepatotoxina y neurotoxinas, depende del alga.
Entonces también eso nos permite ver un poquitito más allá de cuál sería la flora y la fauna que está viviendo ahí en el agua, ¿no? Pero eso sirve para lo que sería un cauce de un río, una laguna, un lago, áreas marinas. No sirve para lo que es, por ejemplo, agua potable. Y después otro que se puede ver también, que es interesante, es por ejemplo la turbidez, cómo se evalúa la cantidad de partículas que hay disueltas en suspensión, se puede ver a través de la turbidez, y hay otros métodos que son sólidos disueltos totales, o sólidos en suspensión, que son diferentes metodologías de análisis, ¿no? Pero todos miden más o menos lo que sería la turbidez del agua, ¿no? Que también nos da una idea de la cantidad de barro que tiene, o dando vueltas, ¿no? ¿Qué tanto se mueve el agua? ¿Qué tan cristalina es? Si tiene, por ejemplo, una base de tierra que generalmente se levanta y produce la turbidez, ¿no? ¿Qué medidas se toman luego de un análisis? Bueno, es que depende para qué lo usemos. Nosotros si hacemos el análisis porque nos lo manda un juzgado, se lo reenviamos al juzgado y va a tomar medidas. Si nosotros lo hacemos a nivel de monitoreo general, como hacemos siempre, se lo pasamos al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, todos los resultados, y ellos, además de elaborar un cuaderno que se llama Informe de Estado del Ambiente, que lo salen una vez por año, que es nacional, a su vez lo usan para evaluar la calidad de las aguas de la Argentina, ¿no? Después, si nosotros lo hacemos en el marco de un proyecto de investigación del cual estamos participando, por lo general es mucho más específico y la idea es buscar algo puntual. Y por lo general eso lo publicamos en revistas científicas, hacemos algún trabajo, preplantamos en la página de prefectura, que realmente salen todas las veces que se hacen muestreos, monitoreos, siempre estamos ahí mostrando más o menos el trabajo, ¿no? Había una pregunta ahí. Sí, acá el profe tiene dos dudas. Una, si se tienen datos de contaminación del lago San Roque y los molinos, y si los agroquímicos son estables en el tiempo, por ejemplo el glifosato. No tenemos nosotros de lo que sería Córdoba, porque prefectura no está en Córdoba. No hay vías navegables allá. Entonces, por lo general no. Pero quizás sí hay un grupo de investigador en Córdoba que esté trabajando, seguramente tiene que haber, en lo que sería el lago San Roque y Dique Los Molinos. Y el glifosato sí, por lo general es bastante estable. Hubo trabajos de prefectura respecto del glifosato, que se hicieron todo un muestreo de todo lo que es Río Paraná, se hizo en conjunto con el CIMA, y el trabajo está publicado, así que se puede buscar por PubMed. Si pones glifosato y Río Paraná, aparece ese trabajo. Y bueno, fue bastante criticado, obviamente, porque tira así justamente de que todo lo que son este tipo de compuestos van al agua y permanecen ahí, son estables, y encima son compuestos que por lo general elevan los que serían nutrientes para algunas de las especies que viven ahí, entonces modifican un poco el ecosistema. La idea también es que nosotros, cuando tiramos algún componente que tiene nitrógeno, fósforo, para las bacterias o para las algas, es nutriente, ellos no lo ven como algo tóxico. Nosotros quizás lo vemos como algo tóxico, pero ellos lo ven bien, entonces por lo general tiende a formar más cantidad de bacterias o alimentarlas más, o generar plumas algales, que son esas floraciones enormes. Entonces para nosotros es malo, pero obviamente para ellos es bueno, y sí, termina siendo contraproducente, porque obviamente después no te puedes meter en el agua, ¿no? No podés usar las playas. Bueno, todo nos quedó bastante claro y te damos gracias otra vez por el tiempo y por ayudarnos a interiorizar un poco más en esto que era un campo bastante desconocido, así que bueno, seguro nos van a surgir muchísimas preguntas más, pero ya estamos un poquito más, tenemos un poco más de concepto, así que bueno, muchas gracias. No, de nada.
Muchísimas gracias, Gabriela. Muchísimas gracias. Seguramente Sí. se te vaya a molestar, de alguna manera pidiéndote información de alguna Sí, forma. no hay problema, no hay problema. Pueden molestar tranquilos, no pasa nada. Yo sí los puedo ayudar en algo, los voy a ayudar. Muchísimas gracias. No, de nada.